Una de las mayores barreras que nos paralizan a la hora de hacer cosas es la falta de confianza y seguridad personal, hasta el punto en que últimamente cada vez es más conocido el llamado síndrome del impostor, un fenómeno que, si bien los psicólogos no identifican como un problema de salud mental, puede condicionar nuestro comportamiento y llevarnos a sentir inseguridad y falta de autoestima. Hoy, en el espacio de salud, hablamos del síndrome del impostor y de los mitos extendidos en torno a él. Hablamos de salud, hablamos de salud, hablamos de salud, hablamos de salud. La psicóloga que cada martes nos acompaña, Isabel Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenos días, Lázaro. Bueno, en primer lugar, ¿a qué nos estaríamos refiriendo cuando hablamos del síndrome del impostor? Bueno, pues el síndrome del impostor es algo que seguro que todos los oyentes habrán escuchado últimamente, porque por varias razones posibles se ha puesto como de moda y se oye mucho en artículos digitales, por las redes sociales, hasta el punto de que, como ocurre en otros temas de la psicología, cuando se habla mucho de algo, muchas veces en lugar de resolver dudas lo que se hace es generar mitos y desinformación, porque se traslada una idea errónea de lo que es. Por eso hoy vamos a intentar, dar una visión realista, ¿no? Bueno, el síndrome del impostor es una serie de pensamientos, sentimientos, ideas que experimentamos cuando, al hacer una tarea, sentimos que no somos competentes en esa tarea, que no sabemos hacerla, que somos un desastre. En definitiva, como que somos un fraude haciendo eso, y además es que parece incluso que se da en tareas en las que somos incluso expertos. Por ejemplo, el síndrome del impostor es frecuente oírlo en personas cuando son ascendidas en su trabajo, que sienten este síndrome como que en realidad pues ellos no merecen ese ascenso, que son un fraude, y con la ansiedad que conlleva de pensar que en cualquier momento te van a pillar porque eres un fraude y te van a echar. Como el nombre indica, que eres un impostor en eso que haces. O cuando te contratan para algo y pasas un proceso de selección, pues pensar, pues se han tenido que equivocar porque seguro que el resto de candidatos eran mejores que yo. O, por ejemplo, cuando un estudiante obtiene una oposición, decir, bueno, es que he tenido suerte, pero es que este año había más plazas, o el examen era muy fácil, pero en realidad yo no valgo para este trabajo, o yo no me merezco esto, estoy aquí por los pelos, y este tipo de pensamientos y de verbalizaciones. Oye, ¿y por qué en los ejemplos que pones de personas que quizás han hecho un gran esfuerzo y realmente sí que tienen capacidad para desempeñar esos empleos o merecen esos méritos, por qué se produce el síndrome del impostor? Bueno, pues en el síndrome del impostor, o mejor dicho, en la intensidad con la que lo experimentemos, porque ahora veremos más de ello y os explicaré, influyen, varios factores como la educación, el contexto donde vivamos, los mandatos sociales, etcétera. Pero la explicación primitiva, por así decirlo, del síndrome del impostor es por las características evolutivas de nuestro cerebro. A ver, me refiero a que nuestro cerebro está, evolutivamente programado para mandarnos cierto nivel de síndrome del impostor. En contra del mito que hay extendido de que hay que buscar la felicidad o el pensamiento positivo, nuestro cerebro no está hecho para ser positivo, está hecho para sobrevivir, ¿no? Eso quiere decir que el cerebro está hecho para identificar amenazas, posibles peligros, dificultades y también errores y defectos en uno mismo, en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Pues para mantenernos en alerta de posibles errores y que así los podamos corregir y podamos adaptarnos al entorno. Esto es así porque, pues hace 50 o 100.000 años los seres humanos, con cerebros más hábiles para anticipar los peligros y adaptarse al medio, tenían más probabilidad de anticiparse a las amenazas. Eran los que sobrevivían y eran los que se reproducían, con lo que hemos heredado, un cerebro con esta habilidad. Aunque, claro, la gente pensará, pues vaya habilidad, ¿no? Porque estar siempre pensando en lo malo y sacándonos defectos nos hace sufrir. Y sí, realmente nos hace sufrir, pero no estamos hechos para no sufrir, sino realmente estamos hechos para sobrevivir. Entonces digamos que el síndrome del impostor es algo que nos genera automáticamente nuestro cerebro en situaciones nuevas o de más dificultad, como para decirnos,
no te relajes, que esto es difícil y tienes que dar lo mejor de ti, o en casos de laborales o de estudiantes, pues te van a echar, ¿no? Bueno, por lo que estamos escuchándote, por lo que comentas, ¿es normal que todos en algún momento sintamos el famoso síndrome del impostor? Es decir, ¿no es un problema? Exactamente, estamos evolutivamente programados para tenerlo, con lo que se podría decir que es normal y esperable tenerlo en algún momento en cierta medida. De hecho, aquí el problema llega en los extremos, es decir, tan malo es tener un síndrome del impostor muy intenso como no tener ninguno. Es decir, en el primer caso, cuando tenemos un síndrome del impostor tan sumamente intenso que llega a paralizarnos porque me siento insegura y a lo mejor soy yo misma la que abandono la tarea pensando que soy un fraude y que no sirvo y lo dejo, ahí es un problema, evidentemente. Pero es que cuando nos vamos al otro extremo de pensar que lo hacemos todo bien y ser excesivamente seguros de nosotros mismos, también lo es, porque si yo voy por la vida pensando que lo hago todo bien, no significa que sea perfecta y que no me equivoque, porque como seres humanos todos nos equivocamos y metemos la pata y tenemos defectos y cosas, sino que va a significar que ese exceso de seguridad nos hace insensibles al error, con lo que no lo vamos a ver, y esto a veces puede incluso llegar a generar consecuencias en otras personas, porque si yo no veo mis defectos, a veces puedo hacer daño a otras personas. Entonces, últimamente se habla mucho del síndrome del impostor como algo malo, en plan, yo me he llegado a encontrar personas que se autocompadecen en exceso por este síndrome del impostor, y realmente es algo normal e incluso es bueno tenerlo en su justa medida, porque a veces, bueno, hay veces que sí que somos un poco desastres, ¿no? Y no pasa nada, nos corregimos y mejoramos y no pasa nada. Conforme te voy escuchando, Isabel, hablando de este síndrome, el del impostor, y vamos detallando más cosas, ¿no? La verdad es que se me ocurre hablar, por supuesto, del tema autoestima. No sé si está relacionado. ¿Tiene algo que ver? Bueno, el nivel de autoestima y también la autoexigencia pueden influir en la intensidad con la que vivamos ese síndrome del impostor. Es decir, si yo tiendo a minusvalorar mis capacidades, a no darle valor al esfuerzo que he realizado, por ejemplo, si soy un estudiante que, como hemos dicho al inicio, ha sacado una plaza opositando, pero no le doy valor al esfuerzo que he hecho, a la constancia, al trabajo, pues al no ver todo eso va a ser más fácil que atribuya los logros a la suerte o a que es un impostor y que sienta el síndrome. Por eso hay que trabajar todo esto y tener una visión un poco más realista de nuestros resultados e incluso de nosotros mismos, y también de las atribuciones que hacemos de los logros, a qué atribuimos que se deben. Podría tener que ver, sí, con la autoestima, y también podría tener que ver con el nivel de exigencia y de competitividad, lo que es en el entorno externo. Por ejemplo, si estoy en un entorno muy competitivo, donde se me exige siempre estar por encima de lo que estoy dando, nunca se me halaga por los objetivos que voy consiguiendo, como ocurre en algunos sectores empresariales, ¿no? Pues ahí va a ser más fácil que sienta constantemente que soy incapaz y que me sienta un impostor o un fraude. Y luego también se ha hablado y se ha investigado de la relación entre las creencias machistas y la discriminación laboral de género y el síndrome de la impostora en entornos laborales. Es decir, cómo por culpa del machismo algunos sectores laborales han estado formados históricamente por hombres. Los puestos directivos, los puestos de mando, el liderazgo, ¿no? Y aún hay más hombres que mujeres por el techo de cristal, por la ausencia de medidas de conciliación. Entonces, cuando las mujeres llegamos a esos puestos, tendemos a sentir que somos un fraude o que estamos ahí por suerte, o que no vamos a ser tan capaces de desempeñar ese puesto como los hombres, o que no nos van a respetar. Y bueno, por desgracia, pues es que la educación machista nos ha moldeado así e influye para que nosotras tengamos más síndrome de la impostora. De hecho, bueno, ya hay libros escritos sobre ello y ya han hecho incluso artículos de investigación. Bueno, ya sabemos, estamos escuchando, bueno, ese balance, variables también que pueden llevarnos pues a experimentar pues el síndrome del impostor o el de la impostora. Isabel, ¿hay alguna herramienta a nivel psicológico para gestionarlo y cuando es excesivamente intenso, que no nos lleve a abandonar la tarea o a dejar proyectos importantes para cada uno? Bueno, cuando es un síndrome dentro de la normalidad, en intensidad, lo que se hace con el paciente es que se le valida como algo normal por supervivencia y se le anima a que tome conciencia de él y que se distancie en plan, bueno, ya está mi mente poniéndome en alerta,
pero en realidad lo está haciendo para protegerme, para que no cometa errores, ¿no? Para que se ponga las pilas. Ahí es solo tomar conciencia. Cuando ya es muy intenso y nos llega a paralizar, hay que trabajar con las variables que para cada caso particular le llevan a que sea muy intenso. Por ejemplo, si la variable que influye en el síndrome del impostor, en que sea muy intenso, es la autoexigencia elevada, hay que trabajar con esa autoexigencia. Si, por ejemplo, la persona lo que ocurre es que se está poniendo metas muy altas con respecto a cómo debe ser de competente, en plan, no me permito cometer ningún fallo, no se me puede ver ansioso, no se me puede ver débil, vulnerable, pues hay que trabajar esas expectativas y esa autoexigencia por un poco más de autocompasión. Si lo que hace la persona es ser, como hemos dicho antes, insensible a su esfuerzo y al trabajo y se ha olvidado, por ejemplo, de lo mucho que ha trabajado para llegar ahí, hacemos el trabajo de reconducir a una visión más realista de a qué se atribuyen los logros en su vida. Luego hay veces que las personas cogen como la creencia errónea de que para cualquier cosa, para hacer cualquier cosa, tienen que sentir primero confianza y creen que si les viene el síndrome del impostor es que no van a ser capaces o realmente que no están preparados y entonces hasta que no lo estén no llegan a actuar. Y muchas veces, como dice Russ Harris, que es autor de Terapia de Aceptación y Compromiso en este sentido, los actos de confianza deben ir primero para que el sentimiento de confianza venga después. Es decir, yo tengo que hacer primero muchas veces mi trabajo o la tarea que sea para desarrollar autonomía y habilidades y conforme voy practicando voy cogiendo confianza y se le va bajando un poco el volumen a ese síndrome del impostor. ¿Qué hacemos con el miedo inicial? Que es lo que muchas veces pregunta la gente. Pues bueno, por ejemplo, esta terapia de aceptación y compromiso tiene muchas herramientas para trabajar el miedo, la parálisis que sentimos inicialmente o incluso los pacientes. Pero bueno, si queréis, para no irnos de tiempo, pues abordamos ese tema en profundidad otro día. No está mal pensado. La verdad es que autoestima, soberbia, síndrome del impostor, impostora, bueno, etcétera, etcétera. Lo importante en la vida, buscar un equilibrio, ¿verdad? Claro, aquí los extremos son el problema. Como tú dices, encontrar un equilibrio entre, bueno, cierta autocrítica, que no viene mal de vez en cuando, pero que tampoco se le suba tanto el volumen que nos paralice y nos impida alcanzar los objetivos que deseamos. Así es. Bueno, hoy hemos hablado del síndrome del impostor, como siempre, con Isabel Fernández, abriendo cada tema, cada semana, para seguir conociendo más y más de este tema o de otros. Si tuviéramos que intentar o querer localizarte, Isabel, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, pues nos encontramos en la consulta de psicología de Policlínica CEGIN y también nos encontramos en las redes sociales de Isabel Psicología para este tema o para cualquier otro. Pues nosotros nos citamos el próximo martes, si te parece a ti muy bien. Muy bien, hasta el martes que viene.